para los que vieron, o sea, los que leyeron, em, no sé si les pasó que imposible más atingente en nuestra clase hoy día con todo lo que se nos viene. Vamos a hablar un poco de eso. Pero si es que alguien tiene comentarios generales, feliz, porque esta es la primera vez que vamos a hacer esta clase en este curso, y tiene que ver mucho con lo que es el diálogo en el fondo. No sé si es que si les llamó la atención, si es que justo aparte que probablemente lo escribieron el día del estallido social, digamos, porque vi que, o sea, el día de la celebración del estallido social, o de la conmemoración, la verdad. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo específicamente, porque es un tema relevante para el país, digamos, a una semana del plebiscito, además. O sea, yo encontré que, claro, me salió al tiro en la cabeza el tema del plebiscito, pero al final las conclusiones donde los datos, digamos, mostraron que habían cambios debido a la deliberación, era para temas en donde no eran muy conocidos anteriormente por los candidatos. Entonces, por ejemplo, ahora que seguía hablando del plebiscito mucho tiempo, si es que en el fondo podría suponer que la mayoría del mundo ya está enterado del tema y independiente si está bien enterado del tema o no, ya tiene información al respecto. Entonces, como que en ese caso, no, el paper no avalaría, digamos, que la deliberación aumentaría que las preferencias se comporten single peak, digamos. O sea, tú decís que dado que estamos demasiado llenos de información, digamos. Sí, no, no digo que la información sea buena, porque en Claro, el fondo la información siempre va, en el fondo también lo explican en el paper, de que en el fondo lo que con la deliberación se logra un poco es el meta acuerdo, que todos sepamos como las opciones que hay o qué implica cada opción, y ahora en verdad, si uno se da cuenta, en verdad toda la información apunta a como no me acuerdo cuál era el otro nombre, pero lo diferente al meta acuerdo que en el fondo que cada uno sabe cada opción, pero no por qué, ¿cachai? En el fondo sabe las dos opciones que hay, pero lo informan solo para tomar una de esas dos opciones y no tiene uno no tiene idea de qué implica cada opción o por qué quiere esa opción. Entonces, eso. nada, súper buena análisis. O sea, claro, lo que hay evidencia hasta hoy día, porque no se sabe si es que la verdad es que si no funciona o no, pero hay evidencia que cuando tú tienes más información y espacios de diálogo, puede tener un impacto mayor en llegar a acuerdos, ¿cierto? Y esta cosa del single picketness. Pero, pero cuando lo que nosotros queremos ver, obviamente, y seguir investigando y todos, digamos, entender qué pasa cuando tenemos el grado de polarización que tenemos hoy día sobre temas que no estamos informados. Entonces, en donde hay mucho tema de desacuerdo que tiene que ver más anímico o más afectivo que de información, ¿cierto? A ver, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver un poco las encuestas y sus fallas. ¿Qué significa la encuesta deliberativa? La encuesta deliberativa viene de algo que se llama democracia deliberativa, de ahí viene la idea. Si después quieren aprender un poco más, es desde ahí que se saca la idea inicial. Y después vamos a ver algunos casos y algunas preguntas de investigación que quedan pendientes, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es, primero saber si funcionan las encuestas electorales, y esto es un muy buen caso. El caso de, no sé si ustedes eran más chicos, pero no sé si estuvieron enterados de todo lo que pasó con Hillary Clinton y Donald Trump hace 4 años, pero la verdad es que todas las encuestas decían que iba a haber un escenario totalmente distinto. Mucho se dice que había un voto como escondido, el voto de Donald Trump da un poco vergüenza muchas veces, entonces que en las encuestas no aparecía, había un sesgo social de decir que tú vas a votar por Donald Trump, entonces muchas de las encuestas, todas las encuestas, la verdad ninguna encuesta que yo haya visto se acercó a lo que pasó al final. Si bien en todas ganaba Clinton, eh, y al final esto fue lo que pasó. La verdad es que muy pocos pudieron ver lo que estaba pasando y aun cuando fue súper, muy poca la diferencia que hubo entre los dos, nadie realmente pudo anticipar que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos, la verdad. Y esto no lo vemos solamente ahí, vimos también en el Brexit,
que lo que pasó también en el mismo año, que fue aparte todo el mismo año, entonces se puso mucho en tela como de juicio lo que era la encuesta previa a cualquier tipo de elección política, sea de candidatos, sea de temática, etcétera. Y aquí también se esperaba, aunque aquí siempre el margen fue más chico, que Inglaterra permaneciera en la Unión Europea, y si es que incluso veían como en términos de como la probabilidad de que esto sucediera, tenía muchísima mayor probabilidad que pasara a que Inglaterra se mantuviese. Bueno, ¿qué pasó? Todo lo contrario de nuevo, aun cuando fue súper poco el margen, Gran Bretaña o Inglaterra decidió no seguir en la Unión Europea. Esto en todo caso es, si ustedes miran, son plebiscitos A o B, ¿cierto? Que es lo mismo que estamos hablando ahora, plebiscitos de aprobar o rechazar, quedarse o no en la Unión Europea. Entonces al final son temas más si tú podrías decir, simples de entender, incluso simples de, de cómo pronosticar. Pero ¿qué pasa cuando el problema es un poquitito más allá? Tenemos problemas un poco más complejos. ¿Qué pasa cuando le pedimos, por ejemplo, la opinión pública en temas de pensiones a todas las personas? ¿Somos capaces realmente de entender de qué estamos hablando? ¿Y cuánto hoy día nos basamos en lo que salen las encuestas para tomar decisiones de política? Porque al final las encuestas no son solamente adivinar lo que viene o tratar de hacer como ponerle una probabilidad a lo que viene, sino que también entender que tienen para el otro lado un efecto político. Mientras, no sé si han visto que siempre aparecen los candidatos que son más nombrados, la cantidad de veces que alguien se acuerda o no de decir cuál es la probabilidad de que un presidente salga más adelante, etcétera, pero eso también define quiénes van a ser los candidatos. Entonces tiene un efecto, digamos, rebote. Entonces, al final las encuestas son muy relevantes, pero están muy en tela de juicio hace bastante tiempo. Por ejemplo, ¿qué permitirá una nueva constitución? Estas son las preguntas que se les hizo a las personas, digamos, el 16 de octubre y el 23 de octubre del año pasado. Entonces, le permitirá sobre los problemas que hoy tienen en el país en temas como educación y seguridad. Entonces, si ven que justo entre medio después del estallido social, el cambio es súper grande de todas las cosas que se cree que una nueva constitución puede resolver. Sobre lo mismo, el 27 de marzo, 23 de octubre son distintas encuestas, por eso están más separadas. ¿Cómo debería cambiar la Constitución? Si hay que modificarla en algunos aspectos o por completo, etcétera. También cambia después del 18 de octubre y tiene una percepción distinta. Y la verdad es que no se sabe si al final es por mayor publicidad, menor publicidad o mayor información, ¿cierto? Entonces, lo primero que les voy a pedir es a ustedes. Específicamente les quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Dónde está aquí? Acá está. Entonces les pido que contesten esta pregunta. La están viendo y si lo pueden hacer en 1 minuto. Esto lo vimos en el colegio, pero ya no me acuerdo qué significa No importa, no exactamente. importa. Rápido, 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 contestar, contestar. Sin aprender, sin saber nada, sin ir a buscar información. Es ya. Vamos a terminar. Me quedan 2 personas. Listo, voy a apagarla. Ya. A ver, votaron 34, 35 personas y si ven entonces, presidencialistas quieren 29% de ustedes, ¿cierto? Semi, un 38, o sea, perdón, 29, un 38, o sea, ganó totalmente semipresidencialista en este caso, parlamentario en tercer 21%, y después me encantaría saber quién puso ninguna de las anteriores que le gustaría. ¿Quién puso ninguna de las anteriores? Yo. Cuéntame. Porque la verdad es que no tengo una noción clara y suficiente como para
entender qué implica cada una de las otras opciones, así que no me siento con la facultad quizá o con el conocimiento suficiente como para tener una opinión al respecto de cuál de los tres es mejor. Ya, perfecto. O sea, al final, tú ninguna de las anteriores no sabe, no responde en el fondo. Vendría a ser. Sí. Ya, perfecto. ¿Y alguien más o tener una opción? Yo no quise poner monarquía, por ejemplo. O sea, yo también puse ninguna de las anteriores, pero porque bueno, o sea, o sea, presidencialista, por ejemplo, viene como del nacionalismo, comunismo, que es como otorgarle todo al presidente, que sería como súper inadecuado, el semi también, y parlamentario también, porque si hemos llegado hasta aquí y de algún modo estamos mal, el parlamento que hemos tenido hace bastante tiempo no lo está haciendo bien, entonces ninguna de las anteriores es como viable pensarlo que puede ser mejor. Ya, perfecto. Y entonces ahora les voy a pedir lo siguiente. A ver, les voy a poner aquí que vayan a esta página. Se los voy a mandar al tiro por acá, por el chat. ¿Dónde está el chat? El chat. Y los voy a dividir en grupos. Ahora mismo, porque quiero ver qué pasaría, y les voy a dejar 5 minutos de conversación por grupo, ¿ya? Para que vean, digamos, y se pregunten justamente, ¿dónde son 6 grupos? Acá está. Esta misma pregunta, ¿qué preferirían? Si es que, ¿qué tipo de gobierno y por qué? Para ver, digamos, qué es lo que piensan los demás, ¿ok? Los voy a dejar ahora en grupos por unos 5 minutos. Magdalena, ¿Sí? ¿está bien el link? Porque me aparece tenis fútbol de la selección argentina. No, voy a mandarle. ¿En serio? Sí. Voy a ir ahora. Se los mando al tiro. Ahí se los mandé. Gracias. Profe, ¿está? ¿Sí? Profe, el link que manda no se puede ver porque tiene que llegarnos al chat para entrarlo. Ah, ya lo voy a hacer al tiro. Gracias. Ahí está. ¿Les llegó? No. Profesora, usar un link como de fútbol tenis. Sí, no sé, me equivoqué. El otro salió como el anuncio y no lo pudimos copiar. ¿Cuál? Ah, sale como El- entonces, no. Ya, perfecto. Sí, ahora sí los estoy mandando. Pero lo mandé por chat recién, ¿no les llegó? no. No. Qué raro. Ya, voy a mirar de nuevo. ¿Ahí sí? Eh, Ah, no, ya sé qué está pasando. Se lo había mandado en privado a alguien. ¿Ahora sí o no? Sí, sí. gracias, profesora. No. Hola. Hola, Lola. profe. ¿Les llegó ahora sí? No. No nos llegó. Como que no aparece en el chat del grupo chico. Qué raro. Ya, ok. Voy a mandárselos a todos, porque si no...
Pero ahora aquí, yo veo que se lo mandé en el chat a todos, ¿no lo ven? Sí, pero Es es que como de no lo tenis. puedo apretar. No, después otro. No, pero yo no lo veo. ¿Ahora como lo que ven? aparece y se va. Sí. Ahora Sí. sí. Ya, gracias, profe. Está como Ya. en el grupo. Gracias. Gracias, profe. Chao. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Me podría mandar de nuevo el link? Que nadie en la room lo alcanzó a copiar. ¿Ahí sí? Ya, ahí sí. Ya. ¿Me podría tirar de nuevo? Está en la 4 yo. Ya. Luca. ¿Dónde estás? ¿En la 4 estás tú? Sí. Sí, sí. ¿Dónde me sales? Hoy no sé cómo se hace. O, bueno, o si no, a cualquiera, en verdad, como que supongo que era lo mismo. Sí, Alvin. A ver, pero es que tampoco sé cómo se puede poner. Ah, mentira, creo que me... Ah, ya, no, mentira, ya me puedo meter yo solo. Ya, bacán. Ya, gracias, profe.
Ya, ¿estamos todos de vuelta? Ya, entonces ahora vamos a hacerlo así, la siguiente votación y les pido que contesten esta encuesta y terminamos con esto. Acuérdense que son anónimos. Una pregunta, que ¿Sí? si uno no cambia la opinión, no hay que responder la 3, ¿o no? No responden la 3. Ya, el problema es que no se puede poner enter si es que no responde la 3. Ah, bueno, hagamos una cosa. Ay, ¿qué parece hacer? Ya, bueno, no importa. Pero vas a tener que elegir una nomás, aunque no hayas cambiado. Quiere decir que quizás que es lo que más te sirvió para mantenerla. ¿Puede ser? Ya, perfecto, gracias. Voy a finalizarla ahora para que terminen. En 3, 2 y ya está. Ya, entonces, a ver, ¿en qué cambió? Si no sé si se acuerdan antes, la presidencialista es lo que ganó ahora, o sea, ganó la versión en que estamos hoy día, con un 39%, o sea, un cambio de 10% en esta votación. Antes había salido también la primera semipresidencialista y ahora bajó a 32%, ahora la que menor tiene es la parlamentaria que tiene un 19%, o sea, bajó en un 2%. O sea, al final cambió muchísimo. ¿Cambiaste tu respuesta? Sí, 7 personas cambiaron la respuesta, lo que no me da, porque deberían haber sido más, según esto. Y si cambiaste de opinión, los que más dijeron por qué habían cambiado de opinión o habían mantenido es que ahora tengo mayor conocimiento sobre el tema. ¿Sí? Ya, por lo menos vamos pensando en que esto deja en clarísimo, digamos, que algo funciona este ratito, por lo menos el tema de la información claramente, ¿cierto? A ver, alguien dijo, la discusión del grupo me entregó una nueva mirada. Mira, no. Ya, ok. Vamos a dejar de compartir. Y volvemos entonces acá. Ya, bueno, yo quería hacer esto para ver qué nos pasaba a nosotros, ¿cierto? Aquí está claramente un poco cuáles son los sistemas de gobierno. En base a esta información y la información que yo le traté de mandar la información que sea menos sesgada, que es cierto que la del Banco de la Biblioteca Nacional, digamos. Cuáles algunos elementos versus sistemas, ¿cierto? En las elecciones directas del jefe de gobierno son las presidencialistas y semipresidencialistas, la parlamentaria no la tiene. Elecciones mediante el parlamentaria, yo creo que es una de las cosas que más hace bajar la posibilidad, por lo menos en Chile, de tener un sistema parlamentario. El jefe de Estado es jefe de gobierno, el presidencialista y semipresidencialista sí, y en donde yo creo que cambia el presidencial versus el semipresidencial es que el primer ministro es jefe de gobierno, y la censura al jefe de gobierno también se puede dar en el semipresidencial. Interesante hubiese sido también entregar la información de cuáles han funcionado mejor, y se hizo de repente una vez un estudio sobre cuáles fueron las democracias más estables entre el 66 y el 91, y los temas parlamentarios ganan dentro de todo. Dicen que son más estables porque probablemente tienes más personas a cargo y menos poder sobre una persona, etc. Hay varias teorías detrás. Ay, estoy sin presentación, acabo de cachar.
2 segunditos que voy a pedir que alguien abre porque no voy a cachar que estoy en... Ya. Entonces, esto es un poco lo que quería decir. Al final, ¿qué es lo que te hizo cambiar de opinión? Las preguntas que hacemos siempre es el tiempo para decidir, puede ser un mayor conocimiento sobre el tema, tenemos menos presión a responder, hay un nivel de conocimiento previo y publicidad de la temática, quizás eso, si es que sabemos mucho, también se puede, y la posibilidad de discutir con un grupo de personas también. ¿Cuáles son las típicas críticas a la encuesta de opinión? Que al final la encuesta de opinión hubiese sido la primera, ¿cierto? Que es llegar y preguntar qué piensas sobre un tema. Primero, obviamente, digamos, ya vimos todo esto, hay un error de muestreo, puede haber un error de muestreo acá, quizás nosotros no somos representativos, cuando se hacen las encuestas de opinión pocas personas pueden estar abiertas a contestar, que esto ya lo vimos, no sé si se acuerdan cuando hablamos de indicadores. Puede haber una respuesta parcializada, si hay una presión social o un sondeo de empuje, lo que yo les dije que pasó con Donald Trump, que muchas veces la gente, si la encuesta era presencial, digamos, las personas trataban de esconder esa preferencia. Muchas veces la redacción, el orden o el patrón de preguntas, en esta misma encuesta yo tuve un problema y el no haberles puesto ninguna, así que no cambiaron de opinión. El método de sondeo puede afectar la muestra, por ejemplo, si son las encuestas online o presenciales, también cambian el tipo de encuesta, ¿cierto? Y al final lo que dicen las personas expertas es que hay 3 razones básicas por las que no funcionan las encuestas de opinión pública o no son tan predictivas. Y la primera es la que llamamos ignorancia racional, la segunda son las opiniones fantasma, y la tercera el sesgo de las fuentes de información. ¿Cuáles son estas 3? Primero, la ignorancia racional, que es una como rara, como el término, es que al final se dice que permanecer ignorante es racional cuando el costo de educarte es mayor a el efecto o el impacto que va a tener tu decisión, ¿cierto? Entonces al final, cuando tú dices, ok, ¿para qué voy a gastar todo este tiempo en informarme sobre pensiones, sobre el sistema de salud, etcétera, si es que al final mi voto es un solo voto y no va a cambiar la balanza? A eso se le llama ignorancia racional, ¿cierto? Entonces, ¿por qué debería pasar tanto tiempo y esfuerzo conociendo las complejidades de un tema donde mi voz y voto no tendrán ningún valor o tendrán muy poco peso, ¿cierto? Entonces, al final, lo que es la ignorancia racional es que nosotros, los ciudadanos, optamos de manera racional a dedicarle poco tiempo a temáticas o actividades en las que realmente no vamos a poder incidir demasiado. ¿Qué son las opiniones fantasmas? Las opiniones fantasmas son aquellas respuestas de los encuestadores que se hacen para no parecer ignorantes o desinformados. Al final está, por un lado, las opiniones fantasmas per se y el efecto halos, que son las respuestas socialmente aceptables, que es lo que habíamos hablado también antes, que al final muchas veces está, por un lado, el no parecer ignorante y decir que se sabe un tema, por ejemplo, lo que les mostré sobre el tema de las pensiones, en qué esperaban las personas o qué esperaban las personas sobre la nueva constitución, y por otro lado el efecto halo, que finalmente es decir, por más, por ejemplo, hoy día va a haber un efecto halo potencial sobre rechazar el domingo, porque hoy día es socialmente más aceptable aprobar a nivel general en Chile, por ende la gente que dice, o sea, potencialmente se cree que las encuestas están sesgadas hacia el apruebo y no se sabe cuánto por este efecto halo. No se sabe cuánto, digamos. Tercero, el sesgo de las fuentes de información. Hoy día hay mucha fake news, hay una selección, y hay una selección, más allá del fake news, hay una selección sesgada de las fuentes de información. Al final sabemos que nos estamos cada vez más informando de una temática en base a nuestro propio grupo de WhatsApp, al seguir a una persona específica en Twitter, etc. Y esto pasa hoy día porque al final en el siglo XXI, con la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y todo, con todo esto que apareció, la masificación de noticias falsas y el contenido como tendencioso ha crecido mucho. Y al final esto se dice que ha intensificado muchísimo también el fenómeno de la polarización en Chile y en el resto del mundo, la verdad, porque al final lo que hace es que si tú empiezas a entender que todo el mundo entiende lo mismo, o sea, a entender que todo el mundo tiene el mismo diagnóstico o que tu diagnóstico del problema es el acertado y es el que la mayoría de las personas creen,
cuando alguien piensa algo distinto, ya no solo estás pensando que la persona piensa algo distinto por cómo cree que debe solucionar un problema, sino que uno deja de entender por qué no entiende el problema. Entonces, lo que pasa hoy día muchas veces es que si el diagnóstico está polarizado, entonces las respuestas o las soluciones que damos a un problema se polarizan aún más. Y les pido, digamos, que vean, no sé si, ¿quién ha visto este documental Social Dilemma en Netflix? De hecho, mientras hablaba me acordé mucho del documental. Ya, que específicamente los que no, véanlo. Yo le hice ver a todos mis sobrinos adolescentes, pero la verdad es que es impresionante cómo tú te das cuenta cómo el informarse de la misma persona, las personas que nosotros respetamos, las personas que nosotros queremos, te hace simplemente ser parte de este experimento que al final diagnosticamos todo distinto. Entonces, ahí les digo que una buena idea es, primero, mirar este documental y segundo, seguir a la gente que cree distinto, porque al final es importante entender el diagnóstico, así como lo estamos haciendo en este mismo curso, entender y diagnosticar bien, ¿cierto? Entonces, al final las preguntas claves son cuán informados estamos de los temas de los que se nos está preguntando y qué nivel de entendimiento tenemos, es el primero que nos tenemos que preguntar. ¿Qué fragmentos del tema son los que se han mostrado o publicitado con mayor vehemencia? Aquí yo tengo a 2 personas, no sé si ustedes sabían, pero hay 2 personas del equipo de América Solidaria que han venido todas las clases como oyentes, y en América Solidaria yo he dicho muchas veces que a veces cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de garantía con el tema de la niñez, estamos súper enfocados a una parte, a un fragmento del tema y no en la totalidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del veto presidencial sobre lo que pasó en la ley de garantía, nos enfocamos en la parte más macro y no hemos ido a entender la parte más micro, en qué pasa con las mismas organizaciones de la sociedad civil, como Sename, etc. Juan, dale nomás, interrúmpame porque realmente no veo, Juan Andrés, no veo realmente la mano. Una pregunta así como, de verdad, como, ¿para qué cree que sirve usted? Sí. ¿Para qué cree que sirve usted esto, el plebiscito, al final? Puta, ¿cómo? ¿Para qué sirva? ¿En qué sentido? Cambios en Chile, pongámosle. ¿Para qué sirve un cambio de constitución? No, pues, o sea, ¿para qué cambios van a traer como reales, como de, no sé, que la gente está pidiendo, o que no está pidiendo, o qué va a pasar? Como, ya, esto es una ¿qué opinión usted? personal. A ver, claro. Para mí el aprobar o rechazar hoy día tiene que ver con un carácter más fundacional, en términos de que no nos representa y también nos deja varado en algunos temas. Pero no nos representa una constitución que no fue escrita ni con el permiso, digamos, de todos los chilenos, la verdad. Y además yo creo que es una oportunidad, mi visión es una oportunidad de añadir cosas que hoy día no están, en donde uno pone como carácter fundamental la sostenibilidad del país o muchas otras cosas que hoy día no aparecen, digamos. Pero más allá de eso, la idea de que va a cambiar o reformar cosas importantes como las pensiones y todo, no es así, porque la verdad es que eso sigue su propio camino, o sea, las reformas sociales deberían seguir su propio camino. Lo que sí puede suceder es que hay veces que existía un veto existía un veto específico que se podía hacer, digamos, si es que no era constitucional, que si hoy día tú cambias la constitución hacia algo más abierto, probablemente más solidario, ese veto constitucional debería disminuir. Pero eso es en grandes rasgos. La verdad es que también estoy a favor de la gente que dice, yo soy súper neutral en mis pensamientos. También hay gente que dice que esto va a ser costoso para el país, y si va a ser costoso, como cualquier cambio, va a ser costoso en términos de recursos financieros, etcétera. Va a ser costoso también en términos de legislación, porque si tú estás legislando por un lado la Constitución, probablemente las reformas legítimas hoy día sociales van a estar un poquitito paradas o esperando ciertas bases constitucionales para poder continuar, entonces probablemente también va a haber un tiempo en que no avancemos tanto en temas sociales, pero aún así, en mi perspectiva es que es relevante que hablemos del país que queremos, pero tiene que ver más con un carácter fundacional. Esa es mi respuesta. Pero
Mi respuesta, van a haber Gracias. muchas preguntas más. No sé si contesté. Sí. Una pregunta súper Sí, obvio, política, la gracias debería haber por... grabado. O sea, la debería haber parado de grabar, pero en fin. Ah, Cuéntame. si quiere para grabar, o sea, para No, no. preguntar. Y, por ejemplo, como pensando mal, se puede prestar para que como puedan como meter cosas en la en la Constitución que se presten para corrupción después o cosas así. Ya, lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Porque no sé, eso, a ver, vamos, para que entremos también a la clase. ¿Desde dónde sacaste esa Ya. información? Que es súper importante. O esa pregunta, ¿de ¿Desde dónde? dónde? Sí, porque la estás De mi, preguntando porque la escuchaste en algún lado, probablemente. no, de mi cabeza. ¿En serio? De ningún otro lado. ¿Sí? Que a mí no se me había ocurrido, No, por ejemplo. Ya. Mira, yo no. creo que la forma en que se va a legislar o se van a aprobar cada una de las como bases constitucionales, digamos, necesita 2/3. Entonces creo que Volar. es harto. Entonces cada artículo de la Constitución va a necesitar 2/3 de aprobación. Entonces la verdad que, viendo teoría de voto, mientras más polarizados sean nuestros representantes, en términos de en la Asamblea Constituyente, Mejor. que es la Asamblea, no sé si mejor o peor, menos artículos se van a introducir. ¿Cierto? Ya. Porque va a haber menos consenso. Yo creo que es más interesante que haya más consenso. Pero si es que tenemos personas muy polarizadas dentro, es difícil que se llegue a consenso, digamos. Pero Y si lo se quedan último, por 2/3, después se pueden aprobar por mayoría simple, no. Los artículos de la Constitución no. Oye, pero yo no lo soy último, libertad constitucionalista, así que podemos después tener algo así. y lo último, es Pero que como si ley han sí, habido, Alan, como ley sí, pero no como artículo constitucional. Ya, perdón. ¿Quién más puede lo preguntar? último, yo, si en otras partes han habido como estas cosas de plebiscito para la nueva constitución, así como para tener un ejemplo, ¿o no? Pero en muchas partes. Después les puedo mandar Bueno, una página no web. sabía, no No, sabía, no, o sea, ya, muchísimo. Bueno, y aquí dice la Sofía, las personas votaremos por quienes escribirán la Constitución, entonces votemos por quienes creemos que no serán corruptos, ¿cierto? Claro, acá dice Colombia, Bolivia, Islandia, etcétera. Miren, yo creo que, y aquí es último tema político, hay que votar por personas en que nosotros creamos y ojalá independientes. Pero ahí se los dejo rebotando. Porque creo que si es que tenemos por lo mismo que vamos a ver hoy día, si tenemos una asamblea constituyente representativa del país más que de los partidos políticos, podemos llegar a mayores acuerdos. Lo dejo ahí y dejamos de hablar de política porque este es un curso de economía. Así que hasta ahí llegamos. Pero eso, y aparte que lo más importante de todo es que más allá de lo que yo piense acá sobre aprobar o rechazar, etcétera, y lo que ustedes piensen, cada uno de ustedes, si es que se llega a aprobar el domingo, lo más importante es ver cómo logramos mecanismos para que haya diálogo y haya acuerdo. Y eso para mí es el gran tema, y de eso se trata también esta clase, ¿cierto? Pero yo creo que estas preguntas que están acá son súper claves para que ustedes tomen una decisión, ya de lo que venga, digamos. Entonces, lo mismo que me está preguntando, lo que me preguntaron acá, digamos, es, primero que nada, ¿cuán informados estamos? ¿Qué fragmentos se han publicitado más? Porque al final tendemos a hablar muchísimo de lo que más escuchamos. Por ejemplo, en educación estamos hablando mucho de retorno seguro, ¿cierto? Más que de hablar de aprendizaje seguro. ¿Qué pasa si que al final hay un rebrote el próximo año y no podemos retornar al colegio o a las universidades? Entonces, en vez de hablar de políticas públicas, de cómo vamos a retornar, ¿por qué no hablamos de cómo vamos a aprender sí o sí? A pesar de, ¿cuál es el plan B? Entonces, si es que tú le haces mucha publicidad sobre un tema o fragmentas una conversación, quizás lo único que hacemos es hablar de una sola parte de la gran problemática, ¿cierto? ¿A través de qué medios nos hemos estado informando? Bueno, o sea, súper importante, hagan el ejercicio de ver sobre la Constitución. ¿Dónde se han estado informando? A través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de charlas específicas, han ido a internet, han averiguado otros países que ha pasado, se volvió cómo se llamaba, pero ahí voy a mirar la página web, hay una página web de todas las constituciones del mundo, de cuáles han funcionado más, cuáles si deberían ser cortas o deberían ser largas, cómo fueron armadas, que son súper interesantes y es pura data, y a mí me gusta mucho cuando
se miran las cosas macro. ¿Qué sesgo ideológico tiene cualquier medio que veamos? O sea, yo sigo así CNN como Fox News en Estados Unidos, porque son dos miradas súper distintas. Y conocemos personas que por vivir una realidad social distinta, esta a mí me encanta, se vean afectadas de forma distinta por los resultados de la decisión. Empatía también. Entonces, muchas de las cosas que ustedes cuando me contestaron, digamos, por qué habían cambiado de opinión, es súper importante entender cuánto tiempo le damos a ver cómo la decisión que tomamos afecta a otro. ¿Y qué hace la encuesta deliberativa? Obviamente trata de resolver todo esto, ¿cierto? Y al final, ¿cómo funcionan? Funcionan con encuestas de opinión, a la que le sigue como un foro deliberativo, y donde muchos participantes se encuentran al espacio para informarse y debatir, y después viene con una encuesta un poco de salida, ¿cierto? Entonces, al final, los componentes claves son, para que esto funcione, información equilibrada, no neutral, porque no existe la información objetiva, si eso es algo que nosotros tenemos que entender. Pero sí, si es que existe, como vieron en el paper, una cierta cantidad de información o de opiniones, ojalá sea de manera de escala, ¿cierto? Si es que es de izquierda a derecha, si es que es de cualquier lado, ojalá que sea presentada de esa manera y que todas las opiniones estén representadas con buena evidencia detrás, en la misma cantidad, para que nosotros tengamos realmente información equilibrada. O sea, si ustedes están a cargo hoy día de hacer un encuentro deliberativo, la parte más difícil es entregar información equilibrada. Después, deliberación en grupos pequeños. ¿Por qué en grupos pequeños? Para que uno se pueda sentir libre de poder hacerlo, ¿cierto? Preguntas y respuestas de expertos también, porque al final muchas cosas quedan en la misma conversación que tuvimos acá. Podríamos haber tenido una persona constitucionalista que te diga de qué sirve o qué no sirve. Incluso los constitucionalistas tienen de repente perspectivas de tener, ojalá, dos personas que piensen distintas sobre la Constitución. Y base para una encuesta deliberativa, un muestreo aleatorio. ¿Y esto por qué un muestreo aleatorio es importante? Porque necesitamos algo realmente representativo del país depende de la decisión que se tome, de la comunidad, etcétera, y nosotros ya sabemos que la mejor forma de que algo sea representativa, al final, es que sea aleatorio. Y obviamente tener grupos de control que no hayan deliberado. Entonces, ¿cuál es el proceso? Es, obviamente, tener una población objetiva y el marco muestral, ¿cierto? ¿Cuál es la población objetiva a la que yo le quiero ir a preguntar? Hacer una selección aleatoria, en donde va a quedar el grupo de control y de tratamiento, una encuesta de línea de base, a veces se les manda información antes del encuentro, y durante el encuentro deliberativo se les da información balanceada, se les hace preguntas y respuestas con expertos, se hace una conversación con subgrupos, pueden durar 2, 3 días, etc. Hay formato online y hay formato presencial también, después una encuesta de salida y informe y conclusiones. Y lo interesante es que no necesariamente, en algunos casos, se llegan a acuerdos, entonces se quiere llegar a algún acuerdo en donde se entrega un insumo para políticas públicas, y a veces ni siquiera se llega a acuerdo y simplemente se sabe qué es lo que opina la gente. El proyecto en el mundo sobre este tema, ya se han realizado 109 encuestas deliberativas en más de 30 países, la verdad es que son 31 países. En Chile se viene una de pensiones que se va a llamar Deliberación País, y la idea es hacerla representativa del país, por ende puede salir cualquiera de nosotros elegido. También hay 2 encuestas deliberativas a nivel europeo que se hicieron con 27 países, y varias encuestas deliberativas en el Reino Unido, Estados Unidos, en China, en Italia, en Japón, Bulgaria, Australia, Uganda y Hungría son los países que más lo han utilizado. ¿Ya? O sea, lo interesante es que tiene un montón de evidencia de que funciona en términos de llegar a acuerdos, en términos de bajar los polos, etc. Pero obviamente, como vieron en el paper, quedan muchas preguntas abiertas todavía. Un ejemplo importante aquí es el Proyecto Nacional de Pensiones, que se hizo en Japón, y ese que era, en el 2011 había una polarización muy fuerte sobre el tema, muy parecido a lo que está pasando en Chile, y en base a esta experiencia se quiere hacer deliberación país en Chile, y al final los adherentes del sistema de capitalización individual privada, que sería cierto nuestra AFP, bajó de 69% a 35% después de haber pasado por esta encuesta. Y el aumento de impuesto al consumo, digamos el IVA, el acuerdo aumentó de 64 a 75, la gente empezó a
a creer que es una buena idea tener más IVA, y el desacuerdo cayó del 32% al 19%. Son las dos cosas que se habló aquí. En Japón también se habló mucho de energía, sobre todo de energía nuclear, y también cambió el escenario bastante. Antes había un porcentaje de 15% de que querían que toda la matriz energética, un 15% fuera de energía nuclear, y ese apoyo bajó de 47 a 40%, el escenario de 0% de energía nuclear subió a 67%, y así ven que de 20 a 25 también bajó. En Irlanda del Norte se hizo mucho sobre la percepción con la comunidad, que acá en Chile podría ser interesante hacerlo, sobre todo con temas de inmigrantes, digamos, pero es importante ver que después de una encuesta deliberativa cambió muchísimo. Si miran ahí los resultados, ¿cierto? Entonces, al final la pregunta es, most Protestants are open to reason, o sea, los protestantes están abiertos a razonar, o most Catholics are open to reason, y si ven aquí cambia bastante, 36% a 52% después de una encuesta deliberativa, de 40 a 56%, y todos estos impactos lo más interesante es que son estadísticamente significativos, al 95% en este caso. Entonces, la verdad es que hubo mucho cambio de opinión. ¿Por qué puse también Mongolia? Porque se hizo una encuesta deliberativa para hacer enmiendas a la Constitución. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque al final esto fue hace muy poco, y en febrero del 2017 se aprobó una ley que exige el uso de encuestas deliberativas para consultar al público si es que se le quiere hacer cualquier encuesta, o sea, enmienda constitucional. No es lo que estamos haciendo hoy día específicamente, no es aprobar o no, reescribir una nueva constitución, sino que una vez que está escrita, si tú quieres hacer reformas como la que hizo Ricardo Lagos en el 2005, digamos, si es que tú quieres hacer esa enmienda, en estos países ahora se tiene que hacer a través de una encuesta deliberativa representativa del país. Y eso al final condujo a la primera encuesta deliberativa nacional sobre enmiendas constitucionales en Mongolia, y se hizo entre el 29 y el 30 de abril del 2017. ¿Y cuáles eran las enmiendas que se estaban proponiendo? Digamos, son materia del equilibrio de autoridad y supervisión del Parlamento y del Gobierno, eran preguntas súper importantes, aclarar el papel del presidente que no estaba muy claro, establecer el servicio público independiente, un servicio público independiente, establecer la estructura de unidades administrativas y territoriales, que cómo se iba a organizar, si es que eran regiones, comunas, Estado, etcétera, crear mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas del Estado, y creación de 2 cámaras del Parlamento. Acá no sé si se contesta, pero al final estos son los temas que se ven en la Constitución. Tiene que ver muchísimo con el rayado de cancha. Entonces, al final, tiene que ver con cómo nosotros funcionamos, más que en qué vamos a cambiar en términos de reformas sociales. Pero el rayado de cancha es muy importante, al final, porque es cómo jugamos, ¿cierto? O cómo jugamos, o cómo discutimos, o a qué le damos el poder, ¿cierto? ¿Cuánta gente participó? 785 personas fueron invitadas a participar, al final 669 participaron, que es bastante alto. En la muestra inicial había 1.568 personas, y al final en 1.515 quedaron en la encuesta de referencia. Y al final quien llevó esto a la Oficina Nacional de Estadística de Mongolia fue la responsable del reclutamiento. Emplearon muestreo aleatorio estratificado con aleatorización dentro de los hogares. O sea, que lo que hicieron fue estratificaron a través de hogares, y la aleatorización se hizo dentro de cada hogar también para ver quién participa. O sea, hubo aleatorización estratificada por hogares y aleatorización intrahogar. ¿Sí? En términos de representatividad, demografía, ligeras diferencias de género y empleo, sin diferencias de ingresos, edad o matrimonio y estado. O sea, ustedes saben que después de que nosotros le autorizamos, ¿cierto?, vamos a verificar si es que el grupo de control y tratamiento son estadísticamente iguales, y para eso se ve a través, ¿cierto?, de variables observables, y aquí era bien parecida. Y las únicas diferencias que se veían entonces fueron en género y empleo. Y en actitudes, 15 de las 18 preguntas de propuestas de políticas no tuvieron una diferencia significativa entre control y tratamiento. O sea, se hizo las mismas preguntas que se harían, ¿cierto?, de línea base, y se ve que en la línea base, el control y el tratamiento, había mucha convergencia sobre las propuestas políticas. Entonces, quiere decir que los grupos eran muy parecidos, ¿cierto?, o estadísticamente iguales. En American One Room, que este es uno de los más famosos, digamos, se hizo hace poco, en 2019, muy mala la foto, digamos acá,
Pero del 19 al 22 de septiembre del 2019, en Texas se hizo este encuentro de una semana, fue, y se reunió una muestra representativa a nivel nacional de 526 votantes registrados, y lo que se quería dar era una discusión bipartidista sobre los principales como temas que iban a ser ahora temas para las elecciones de este año. Los temas elegidos fueron inmigración, economía, salud, medio ambiente y política exterior. Obviamente, ahí no se sabía todavía que venía el coronavirus, que ha sido realmente lo que más se ha discutido en esta elección de Estados Unidos. Y esto se hizo en función de los datos de la encuesta NORC, que es una encuesta al final de las principales prioridades de los votantes de Estados Unidos. ¿Ok? 9 propuestas, al final se le dio 9 propuestas diferentes de material informativo. Esto es importante porque para que la encuesta deliberativa funcione, lo que se discute son propuestas más que una temática grande. Entonces, no se habla de sistemas de pensiones per se, sino que se pueden discutir 9 propuestas distintas que podrían ir, si es que hablamos más burdamente, desde la izquierda a la derecha, en orden, sobre cómo debería ser el sistema de pensiones, por ejemplo. Se dio discusiones en grupo pequeño, se dio una sesión plenaria, ¿cierto? En cada una de estas propuestas había entonces una discusión en pequeño y una sesión plenaria con distintos temas de, representantes o expertos, ¿cierto? Y se hizo además 5 sesiones con los candidatos presidenciales. Les voy a pasar algunos de los resultados que son súper interesantes, como cambian, ¿cierto? En inmigración, por ejemplo, reducir el número de refugiados a los que se les permite asentarse en Estados Unidos. Si ustedes ven los republicanos, cambian un montón, no sé, ahí se ven, ¿no? Pasan de antes que se oponían a reducir, ¿cierto? Reducir el número de refugiados a los que se les permita asentarse en los Estados Unidos, ¿cierto? Se oponían el 18%, se opusieron más, a favor 65%, 34% quedaron bajo, ¿cierto? Lo mismo pasó con los demócratas, que también es muy importante, ¿cierto? Que al final los demócratas pasaron del pre de que se oponían 57% a oponerse más al 75%. Aumentar el número de visas para trabajadores poco calificados, para industrias que se necesitan. Si ustedes ven acá también hay un cambio, ¿cierto? O sea, a favor pasamos de 63 a 87 los demócratas, que podría ser lógico también, pero es súper importante cómo cambia en los republicanos, que generalmente están a favor de aumentar el número de visas, de 30,8 a 65,6%. Los inmigrantes indocumentados deben ser obligados a regresar a sus países de origen antes de solicitar el ingreso legal a Estados Unidos para vivir y trabajar de manera permanente. Si vemos, digamos, los republicanos se opusieron 9,4 a 42% y a favor bajaron también. También hubo cambios de opinión, ¿cierto?, en economía y política exterior. En economía y impuestos, por ejemplo, aumentar el salario mínimo federal. Esto está un poco difícil, o sea, complicado, pero es importante ver el pre y el post, ¿cierto? El pre y el post, digamos, en general, digamos, puedes ver que antes de se ponían 30,9% y después pasaron a ¿cuánto? ¿Entienden esto, no? ¿Están todos mirándome? Porque estoy hablando mucho. ¿Aló? Nadie me está pescando. Sí, profe, sí, estamos pescando. Es que no estoy escuchando. Bueno, ¿qué pasó entonces aquí, al final? Es que a favor, digamos, pasaron a estar, ¿cuántos? 38% en vez de 53% de subir, ¿cierto?, el salario mínimo. Y en partido político también hubo un cambio sustancial, ¿cierto? Si tú ves el pay post de los demócratas, ¿qué ves? Que pasa de 82 a 59%. O sea, antes el 82% creía que había que subir el salario mínimo de $125 a $15, y después pasaron al 59%. Lo mismo, el gobierno debería cubrir el costo de la matrícula universitaria en las universidades públicas para todos los estudiantes que de otra manera no podrían pagarla. Si miran acá, ¿qué pasó? Pasamos de 45 a 36%, ¿cierto?, que se oponían, y de 42 a 47%, o sea, de 47 a 42%. O sea, bajó en ambos. O sea, sí, está bien.
Y por partido también ven que los demócratas pasaron de 72% a 61%, o sea, baja la percepción de que deberían pagarla, y los republicanos pasan de 16 a 19%, entonces también ha habido aumento. Todos estos cambios son todos significativos. Estados Unidos debería reunirse a la Asociación Transpacífica, pasamos de 46% a 74%, o sea, un gran post, digamos. Y por partido político también vemos que acá los republicanos pasaron de el 20 y tanto por ciento, era 21%, a 61% a favor de reunirse a la Asociación Transpacífica, que eso es un tremendo cambio también. Estados Unidos debería volver a comprometerse con el acuerdo nuclear de Irán, también cambió, esto es totalmente política exterior, esto fue una de las cosas que más se habló en el debate también de los vicepresidentes de Estados Unidos. Exigir a los presidentes que obtengan la aprobación del Congreso para enviar tropas estadounidenses a combate. No vamos a hablar de cada uno de estos. Reunirse al Acuerdo Climático de París no cambió tanto como yo quisiera, pero igual cambió, ¿cierto? A favor de 63 a 69%. Y si vemos, digamos, los republicanos pre y post también cambian, ¿cierto? De 55 suponían a 43% suponían, y de 27 aprobaban, cambió a 43%, entonces también acá hubo el mayor cambio, surgió en los republicanos, pero aún así en el overall no fue tanto. Lo más importante aquí es ¿qué más cambió? Cambió muchísimo las opiniones de los republicanos y demócratas y de los demócratas en términos de que se empezaron a acercar más. O sea, si al final uno mira acá el pre y post, las diferencias que son estas, las brechas, todas estas son brechas en los distintos temas y se acercaron bastante. Entonces, en bajar las tasas de impuestos, en incrementar ¿cómo se llama? El salario mínimo, lo que vimos antes, que era 7.25 a 15, se acercaron también, etcétera. Entonces, al final ven que lo más importante es que las brechas fueron las que disminuyeron. Profesora, Dígame. una pregunta, es que no sé si no escuché qué, pero ¿en qué consistió la deliberación? ¿Como que hablaban o les daban información? No, las deliberaciones, las encuestas deliberativas siempre cuentan con 3 partes, o sea, 4. Ah, ya, la misma es como que decían los papers. Exactamente, es a la autorización de personas, grupo control y tratamiento, información balanceada sobre cada uno de estos temas, ¿ya? Después conversación en curso, en grupos pequeños, preguntas a expertos y encuestas salida. Ya, perfecto. O sea, al final lo que tratan de hacer es tratar de quitar 2 sesgos. Uno, el sesgo como de opinión como más afectiva, aumentar la empatía por otras opiniones, ¿cierto? Aumentar la información balanceada, entender que hay muchas posibilidades, ¿cierto? En el diagnóstico y en la solución, y también dar el tiempo de pensarlo, la verdad. Entonces eso es lo que hace la encuesta al final, entonces son encuestas bastante más cercanas. No sé si han escuchado el típico, estamos más de acuerdo de lo que creemos, etcétera, tiene que ver con ver cuán de acuerdo estamos si nos ponemos a conversar, y por eso se llaman encuestas deliberativas. Profesora, ¿se monitoreó en este caso después si se mantuvieron esos cambios de opinión? Todavía no. Porque puede ser que, porque puede haber pasado bastante eso, que, o sea, hablando ahí en el momento, se haya cambiado de opinión y o sea, si se les pregunta justo después, digan, sí, ¿sabéis qué? Tienen un punto, qué sé yo. O sea, por ejemplo, si hablo con un cristiano fundamentalista de que la teoría de la evolución versus el creacionismo, por ejemplo, y le muestro evidencia científica y le muestro, bueno, todo lo que hay, toda la ciencia que hay al respecto, me va a poder decir, sí, tenía un punto, pero quizás el fin de semana vuelve a su iglesia y la persona que habla en la iglesia lo convenza de nuevo y ese cambio de opinión o ese metaacuerdo dure bastante poco. O sea, es un ejemplo, es una caricatura la que estoy dando, pero no, pero para nada. Pasado. Para nada. En esta específica, sí iba a haber una segunda ronda en abril del 2020, que no se pudo hacer por razones lógicas, ¿cierto? Sobre ir a preguntarle a las mismas personas sobre el Estado. ¿Por qué no se puede hacer? No porque no se puede hacer la encuesta, sino específicamente porque el foco cambió en términos de salud. Y se pensaba hacer también otra encuesta de seguimiento en abril del 2021. Yo creo que esa sí se va a dar, digamos.
Uno de los temas en Mongolia, sí se hizo una encuesta de seguimiento en 2 años después para saber si las enmiendas habían sido las correctas, y segundo, si es que seguían pensando lo mismo, y tuvo un efecto a largo plazo. Pero se cree que cuando son enmiendas de gobernanza, en términos de enmiendas constitucionales, probablemente son más de largo plazo. Y hay poca evidencia si es que una encuesta deliberativa tiene un impacto a largo plazo, y si es que la tiene, cómo debiese ser, porque también cuán largas deberían ser, también empieza un poco lo que hablamos antes también de la teoría de cambio. Deberían ser presenciales o no, deberían ser online sobre temáticas y de manera como más consistentes para tener más efecto. Hay varios temas que todavía no se sabe, porque al final han sido bien parecidas en la metodología, en concentrar temáticas, en juntarnos días completos, etc. Y hay 4 o 5 nomás que han sido online, por ejemplo, y ver el efecto de eso. Y lo otro también es que no se sabe, porque muchos de estos son, sobre todo el American One Room, pues súper publicitado, entonces la gente sí tenía una presión sobre tratar de representar a un grupo, y no solamente tu propia opinión. Porque al final te sientes como elegido para, entonces de eso tampoco se sabe mucho, digamos. El sesgo que tiene está, que por más que haya sido elegido aleatoriamente, el sesgo que tiene en tu opinión, o en la opinión de todos ellos, sobre ser porque tú más moderado, porque estabas opinando por sobre, en base a lo que a las personas que tú crees que deberías estar representando. Por eso tampoco se sabe sobre ese sesgo. Gracias. ¿Profe? Dígame. ¿Hay algún seguimiento a este experimento que muestre como los resultados en las opiniones después de, o sea, omitiendo en la parte del debate entre diferentes opiniones? ¿Solamente información? Para saber si es que al final la gente termina como simplemente satisfaciendo sus propios como intereses de información, como que se convence aún más de lo que ya creían antes, y es el debate el que los hace como pensar de otra forma. Aquí es súper interesante, porque si la teoría de cambio, la pregunta podría ser, o sea, primero que nada, como son elegidos, probablemente no va a haber sesgo de que tú solamente quieras ir o participar para entender más sobre el tema, ¿ya? Además que la información sale después de las encuestas, entonces es información pública, entonces no, claramente por ahí no va. Pero sí podría ser interesante mirar, y han mirado, si es que miran los papers, digamos, si es que, ¿qué tiene más efecto? Si tiene mayor efecto la conversación, la empatía, etcétera, o para llegar a un metacuerdo, o la información balanceada. Y la verdad es que la información balanceada, que también sale en este paper, ¿cierto? Cuando un tema ha sido menos conversado, es más nuevo, etcétera, tiene un impacto mayor que la misma conversación. Pero en un tema que ha sido más conversado, más controvertido y por ende más polarizado, tiene mayor efecto la conversación o el diálogo más que la información. Aún así, se sabe que mientras más polarizado estés, es más difícil llegar a acuerdo, pero el impacto lo tiene más el diálogo cuando estamos más polarizados. Y eso es lo que es interesante ver, porque si fuera una teoría de cambio y tú pones todos estos ingredientes, y pudieses testear alguna vez la diferencia entre solo información o solo diálogo, va a depender un poco del tipo de pregunta que se está haciendo. ¿Sí? Sí, gracias. Y para terminar ahí, también pueden mirar, ¿cierto?, todas las diferencias y los cambios en diferencias que son todos significativos, digamos, sobre la polarización de los extremos. Y eso tiene que ver con, ¿cierto?, que vieron la teoría del voto medio, digamos, si está toda la línea de votantes, se empezó a mirar solamente el 15% extremo en cada uno de los temas para ver si es que había una diferencia, y también hubo diferencias sobre estos temas, y las diferencias también fueron significativas. Y estamos súper cortos de tiempo, estoy viendo, para lo que yo quiera. Y también sobre lo que se creía o no de la persona del otro partido político. Y también, que esto es súper importante, porque al final, sí, de nuevo volviendo a la teoría de cambio, una de las bases para uno creer que alguien va a cambiar la opinión es que la persona no solamente recibió la información, sino que la entendió, ¿cierto? O la aprendió. Entonces, una de las primeras cosas que es como indicador de resultado intermedio es ver si es que las respuestas que te están dando sobre ciertas temáticas son las correctas. Entonces, por ejemplo, aproximadamente cuántos inmigrantes indocumentados hay en Estados Unidos, si son 10 millones, antes 20,5% había contestado bien y pasamos a 74%. Entonces, quiere decir que
en el fondo sí se está dando esa línea causal o ese mecanismo en términos de que sí estamos comprobando que la gente está aprendiendo y está recibiendo información y se está quedando con ese dato. ¿Cuál de los siguientes países no forma parte del Acuerdo de París sobre el medio ambiente? ¿Cuál de las siguientes opciones permite la ley de cuidado de salud de bajo precio? Etcétera, ¿cierto? Entonces, si ven en todo esto, la única que no sé la que fue significativa al 99% es la tercera, digamos, pero al final las demás todas tuvieron un cambio significativo en términos del nivel de conocimiento. Algunas obviamente menos fuertes, ¿cierto? ¿Cuáles son las 100 organizaciones que ocupan el comercio y tienen más países? De 40,5 a 49%, o el que es el porcentaje de la tasa impositiva más alta para los impuestos sobre las ganancias de capital. Estas que son un poquito más complicadas tuvieron menos porcentaje de aumento. Acá están, perdón. Las preguntas de investigación obviamente son: ¿las encuestas deliberativas lograrían que partidos políticos con distintas posiciones se acercaran o alejaran de la posición media de la otra parte? ¿El diálogo entre partidos llevará a los miembros más extremos de cada partido a acercarse o alejarse de los miembros más extremos del otro partido? Y después de deliberar, ¿aumentará o disminuirá el diálogo entre partidos y la polarización afectiva? Todo esto tiene que ver con lo que se está investigando hoy día, pero a mí me gustaría dejarlos con un pequeño trabajo ahora, pequeño, que sí lo voy a mandar bien. Voy a armar 3 grupos, que me gustaría que a través de una teoría de cambio simple, no entren al tema, podríamos ver cómo las encuestas deliberativas podrían ser consideradas exitosas para resolver hoy día el sistema de pensiones. O sea, necesito que vean cuál es la necesidad hoy día, qué es lo que se está discutiendo en el sistema de pensiones y cómo una encuesta deliberativa podría cambiar ese mecanismo, cuál sería el mecanismo causal para llegar a un acuerdo sobre esta. En el grupo 2 lo mismo con el sistema de salud, que al final tiene que ver mucho más, el problema de salud, ¿cierto? Tiene que ver mucho con el seguro de salud, y SAPRE también. Y el grupo 3, sobre el sueldo mínimo, cómo podríamos llegar a un acuerdo sobre el sueldo mínimo. Entonces, nos queda nada, nos quedan 10 minutos, pero sí me gustaría que pudieran esbozar, y les voy a mandar aquí un documento de Google para que lo hagan, digamos, en un Excel, ¿ok? Si es que no lo logran, realmente como ábranlo al tiro mejor ese ahora. Si no logran escribirle, tengan la posibilidad de discutirlo entre grupos, ¿ok? Ahí se los estoy mandando. Y les voy a mandar al tiro los grupos a grupos ustedes. Ahí está. ¿Ahí se los mandé o no? No. Sí.
Oye, lo paré antes de tiempo porque veo que no están avanzando, me tinca en la Vamos a las discusión. necesidades. Ah, sí. Me Estamos tincó. conociéndonos primero. Están como conociéndose, no, es que es muy poco tiempo, lo voy a dejar. Sí, miré. Pero igual quería hablar, voy a meterme en pensiones nomás con ustedes. ¿Llegaron todos de vuelta ya? No, todavía no. No, sí, vi que parece que era demasiado overachievement. Son como escribir rápido. Ya. ¿Están todos acá de vuelta ya? Sí. Ay, no alcanzamos. No, sí, es que eso es lo que les iba a decir, que al final era demasiado, les estaba pidiendo mucho para tan poco rato. Pero a ver, ¿qué era mi idea? Era tratar de entender más o menos el mecanismo. Entonces, miren, si miran el grupo 1, que lo puedo, si quieren, incluso poner por acá, y lo podríamos hacer casi que juntos, pero en el grupo 1, ¿qué era? Era lograr el acuerdo sobre un sistema de pensiones para Chile. ¿Quién me puede decir cuál es la necesidad? Ya, pues, Que los ancianos puedan vivir sin tener que trabajar para poder costear su vida y que puedan vivir de su pensión. Ya, eso es súper bueno, porque al final tú le pusiste un tema, o sea, poder costear su vida, o sea, ojalá que haya un sueldo casi, o sea, que se parezca un poco a un sueldo mínimo, que al final, o sea, en el fondo, yo creo que hay que llegar a algo súper concreto. Les estoy reforzando esto porque he visto que también falta. Al final la necesidad, acuérdense que es concreto. Y en este caso podría ser, por ejemplo, que lleguen a costear sus necesidades muy amplio, porque depende de las necesidades de cada uno, ¿no? Pero que al menos sea parecido a un sueldo mínimo. Que sea igual, ¿cierto? La pensión. Una como subsistencia. Claro. Y no digas anciano porque mi mamá te mata. Tiene que ver con un adulto mayor. Ya. Actividades e insumos para que esto suceda. ¿Cómo sería la actividad e insumo en términos de la deliberación? ¿Las encuestas mismas o no? Ya, pero ¿cuáles son las partes de las actividades de las encuestas mismas? Podría ser entregar información acerca de diferentes formas de poder generar mayor ahorro. Ya, entrega, perfecto. Insumo 1, ahorro. ¿Qué más podría ser información sobre temas de ahorro? ¿Qué otra información podría ser interesante saber? Yo creo que hay como un tema importante como en la disposición a pagar de las personas, porque ya sea si estamos como en un mundo binario de o sistema de reparto o sistema AFP, al final igual tenemos un factor de que si en la capitalización individual tenemos que nosotros ahorrar y pagar de nuestro ingreso para hacer esto, pero al final que sea un sistema de reparto no significa lo contrario, al final vamos a tener que igual pagarlo a través de nuestros impuestos. Y ahí también surge todo un tema demográfico, entonces como que siento que el tema de la exposición a pagar es súper importante y no siempre como que se discute mucho. Y creo que es importante de que si hay como que medirlo correctamente si queremos hacer como un proceso deliberativo. Ya, o sea, también deberíamos añadir ese tipo de información. Claro, sí, el tema de la disposición a pagar y de cuánto ingreso es como justificable de que las personas tengan que poner en el sistema, sea cual sea. A ver, a las mujeres les pregunto, ¿y temas de género? ¿Algo añadirían? O a cualquiera, en verdad. Sí, totalmente yo creo. O sea, en el fondo las mujeres tenemos lagunas mucho más amplias por la crianza de los hijos. Ahora con la pandemia, obviamente las mujeres lamentablemente están siendo quienes están dedicadas más a las labores de cuidado. Han aumentado el desempleo femenino, ha aumentado muchísimo en relación al masculino, desproporcionadamente justamente porque se considera menos, o sea, es más vulnerable ante situaciones económicas más críticas. Entonces, y las viven más, pensiones además. son menores y vivimos más. Claro, como hartos años más que los hombres en promedio. Ahí Agustín dijo algo también súper interesante, o sea, también ver cuánto vivimos, ¿cierto? Se podría entregar información de lo que está pasando en otros países. En temas de género también tiene que ver muchísimo si es que la pensión, si es que lo que se ahorra debería ser a nivel familiar, digamos, o no, etcétera.
Entonces al final se pueden entregar muchas propuestas sobre eso y eso es información. ¿Y cómo los harían deliberar hoy día? Porque ese es otro cierto insumo. ¿Cómo los harían deliberar? ¿A nadie se le ocurre? Acuérdense que estamos en pandemia, por eso estoy preguntando. ¿Ah? Ya podría ser por Zoom. Podríamos hacer esto mismo, ¿cierto? Claro, porque al final el del paper y supongo que las otras oportunidades son encuentros presenciales, entonces, y quizá ahí también, no sé, habría que ver cómo aumentar no sé, como la atención de la gente por el Zoom, porque cuando uno está presencialmente ahí, obviamente, uno está concentrado en el lugar, y esa hora que se discute, qué sé yo, de la gente estar súper atenta y no sé, metiendo como todas las ganas, pero en la casa con Zoom y qué sé yo, de repente la gente se distrae más, aunque por otro lado podría aumentar como el engagement, digamos, de que la gente que invitan pueda asistir. Tiene como su lado bueno y su lado malo. Ya, buenísimo. ¿Y eso lo testearían? Porque al final esa era mi pregunta de todo esto. Es que al final uno tiene una metodología, ¿cierto? Al final la metodología tiene que ver con hoy día informar, deliberar, ¿cierto? Y tener expertos. Y obviamente si nosotros queremos hacer hoy día, por ejemplo, algo sobre pensiones, que lo vamos a hacer probablemente en Deliberación País, una de las cosas que tenemos que ver es cuál es la mejor manera de hacerlo y que sabemos que va a tener un efecto distinto. Y al final lo que hicimos, o sea, lo que dice la literatura que ustedes leyeron es que los más polarizados les cuesta, o las temáticas que más han conversado, le cuesta mucho más llegar a acuerdo. Y también sabemos que uno de los mecanismos detrás en donde el diálogo es importante, tiene que ver con empatía y con conocer las realidades de otros, ¿cierto? Entonces, a mí me pasaría hoy día en términos online, es cuánto hoy día, y quizás la pregunta que uno se podría hacer en esta teoría de cambio después, es cuánta empatía se puede lograr a través de estos medios y si es que por ende el diálogo tendría el mismo efecto que en un tema presencial. A priori, para terminar la clase, ¿qué les parece a ustedes? ¿Tendrá, o sea, nos estamos acostumbrando, vamos a tener la misma empatía, lograremos el mismo diálogo? Puede entrar ahí el tema de la ignorancia racional, que los costos de oportunidad de realizar las charlas de forma presencial sea un costo mucho mayor para que realizarla a través de Zoom, que al final es simplemente llegar a conectarse y uno se demora un segundo en hacerlo, en vez de perder, no sé, horas de traslado, tiempo, dinero también en el traslado, todo ese tipo de cosas que pueden ser un problema. Y yo considero que sean mayores que mi beneficio que me va a generar. O sea, que haya aún más costo, sea aún más costoso, ¿cierto? Claro. Y en este caso le está bajando el costo de transacción. O sea, sí, sería eso. Miren, los dejo como pensando esto porque ya se nos pasó la hora, digamos, pero los que quieran, voy a terminar la grabación.